Hola Julia, Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tenéis que acercaros mucho al micrófono, que si no aquí no se Vale, oye nada. me pongo los cascos a ver si así Pues se él oye nos acaba mejor. de decir, aquí tenemos un técnico estupendo y lo acaba de recomendar. O sea, que coged el micrófono como si fuera vuestro mejor amigo, ¿Qué amiga. tal, qué tal, qué tal el sonido desde aquí, Julia? Eso es, muy bien. Muy bien. Y Bueno, ahora, pues vamos a empezar con la última mesa, que han sido todas estupendas, pero esta última no va a quedarse detrás. Tenemos a 4 personas, 4 mujeres que tienen un recorrido importante, tanto social, cultural como académicamente, y que les ha llevado a estar en puestos de decisión. Siempre, en algunos casos han sido la primera mujer que llega a un espacio y eso todavía tendría que ser, ya no tendría que ser noticia, pero yo prefiero que lleguen, aunque sea noticia, que estemos pensando, ay, como es la primera mujer, no, es estupendo que lleguen. Yolanda Gómez, aquí la estamos viendo en pantalla, es la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y tiene una larguísima carrera, o sea que no están aquí ninguna de todas porque sean mujeres ni porque les han hecho gracias, sino porque tienen un currículum profesional y personal muy importante. O sea, todas han merecido estar donde están. Luego tenemos a Laura Nuño, que es la presidenta. Es que os voy a presentar a todas y así luego habláis todas seguidas. Laura Nuño es la presidenta ahora de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Me imagino que todas sabéis que la Red Feminista de Derecho Constitucional es una organización en la que estamos todas, que nació en la Comunidad Valenciana, entre Valencia y Alicante, Castellón. O sea, estamos desde el principio llevando adelante lo que son los estudios desde la perspectiva feminista en derecho constitucional, que como sabéis le hace muchísima falta. O sea, la Constitución es el centro de organización jurídico del Estado, machista como, aunque a pesar de que ha sido aprobada en democracia, y hace muchísima falta que haya una mirada crítica vigilando, como si dijéramos, teniendo en cuenta que esa Constitución no solamente es para todos, sino también para todas. Lo intentamos. Luego, Sefa Ridaura, también una amiga de toda la vida, de aquí de cruzarnos por los pasillos y tropezar amigablemente, que es en estos momentos, aparte de toda también su trayectoria, presidenta de la Asociación de Constitucionalistas de España. Por fin se decidieron hacer una asociación constitucionalista, primero era de Ciencia Política y Derecho Constitucional, al final es constitucionalista y también está muy bien que la presida Sefa. Y luego, a ver, que voy a contar, esto ya es la bomba. La primera mujer que ha presidido el Consejo Consultivo, que es Margarita Soler. Y digo que es la bomba porque de alguna manera es un órgano estatal y comunitario importante, o sea, de comunidades autónomas, que es un órgano que de alguna manera vigila o da una mirada previa, es como el Consejo de Estado a nivel autonómico, sobre lo que son la normativa, indudablemente con la llegada de mujeres, o sea, estos órganos que aquí hay una normativa que obliga, una normativa aprobada en las Cortes Valencianas que obliga a que los órganos sean paritarios, pero además de ser paritarios, en este caso, o sea, igual de mujeres que de hombres, en este caso tenemos a la presidenta, que siempre es muy importante porque es la cara del Consejo Jurídico para cualquier cosa. Y bueno, y dicho esto, ya me parece que las tenéis suficientemente conocidas y le damos la palabra a Yolanda. Cuando quieras, Yolanda. Pues muchas gracias, Julia. En primer lugar, de verdad, un verdadero placer poder participar en el Congreso por invitación de Ana Marrades, a la que desde luego tengo que felicitar. Ya sabe que lo hago muy sinceramente. Pasa el micrófono, que si no en la sala me parece que no te escuchan bien. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí. ¿La escuchamos todas? Sí, me dicen que sí. Vale, pues entonces voy a volver a repetir en la entrada en el sentido de que decía que quería saludaros a todas, por supuesto, y estoy encantada de poder participar en el Congreso. Sobre todo quiero felicitar a Ana Marrades, porque no solamente por el Congreso de hoy, sino por toda la trayectoria que lleva en el estudio, en la reflexión acerca de
de este derecho a los cuidados, sobre el que ya también tiene publicaciones y por lo tanto la verdad es que es un placer, como digo, estar con vosotras. Siento no estar allí, ya me hubiera gustado, pero bueno, cosas que del trabajo que me han impedido desplazarme. Como tenemos, intuyo, poco tiempo, pues yo voy a hacer una breve exposición con la esperanza de que después podamos tener un coloquio sobre algunas de las cuestiones, porque desde luego en estos minutos no se pueden abordar los temas de mucho calado que me parece a mí concurren en el tema de los cuidados. Y voy a comenzar con un par de obviedades, porque de esa forma me permito situarme en lo que yo quiero decir hoy, que se trata más bien de aspectos exclusivamente jurídicos, ¿no? Una primera obviedad es que los cuidados están en el origen mismo de cualquier grupo humano. Esto se ha dicho ya en este congreso, se ha dicho en las publicaciones que conocemos sobre este tema y, como digo, pues es una obviedad. No todos los seres humanos son siempre autosuficientes, no lo son a lo largo de toda su vida y, por lo tanto, todo grupo humano, por muy elemental que sea, pues establece unas reglas de cuidado. Lo que pasa es que esas reglas de cuidado son muy distintas de unas sociedades a otras y son muy distintas a lo largo de la historia. Por lo tanto, el cuidado es un asunto fundamentalmente antropológico y, por ser antropológico, pues lo es también ético y jurídico, porque las normas éticas y las normas jurídicas también están en la base misma de la organización de los grupos humanos. Como decía, yo creo que lo esencial también es fijarse, sobre todo si ya nos fijamos bajo el punto de vista del derecho, que es lo que yo puedo hacer en estos minutos, lo que tenemos que ver con claridad es que los principios y los valores que se han aplicado en estas reglas históricas del cuidado en los distintos grupos humanos han ido cambiando y eso es lo que es relevante. Es decir, la pregunta quizá que nos podemos hacer ahora es cuáles son las exigencias de una sociedad democrática avanzada respecto de los cuidados. Porque, como digo, el hecho de cuidar es mucho más conocido en las sociedades. Y en este sentido, yo quiero también, es otra obviedad, pero quiero ponerlo de manifiesto, el tema de los cuidados está en absoluta vinculación, relación con el concepto de familia y con cómo las sociedades han entendido la familia. Yo he defendido hace ya muchos años, porque me dediqué al matrimonio y a la familia en la sociedad democrática en la tesis doctoral, he defendido que realmente la familia es un grupo seguramente esencial, inexcusable en cualquier organización humana, pero es un grupo que se basa en la desigualdad, en el que es realmente su esencia es estar constituido por adultos sustentadores más o menos autosuficientes, pero sobre todo por la existencia de miembros dependientes. Y que esa es la gran diferencia con la pareja o el matrimonio, en un sentido global, hablo del matrimonio, no de un matrimonio en sentido jurídico, porque efectivamente en una pareja de miembros adultos y suficientes o autosuficientes, pues se puede intentar acercar a la igualdad entre los miembros y, en cambio, la familia, como digo, pues tiene unas connotaciones en las que la igualdad es muy difícil de conseguir. Y eso quizá también hay que tenerlo en cuenta a la hora de acercarse a este posible derecho de los cuidados, porque efectivamente, como digo, esto me parece que es una realidad. Por eso las constituciones también, a lo largo de los años, se han focalizado en cuanto han intentado incorporar a los textos constitucionales algunos aspectos del cuidado, lo han hecho muchas veces, frecuentemente, a través de instituciones como la familia, porque es evidente que ahí radicaba un foco de interés para ello, ¿no? Una tercera obviedad, es que en este grupo familiar el reparto de roles que se ha dado en la familia ha sido siempre desigual y desigual en el sentido de que ha perjudicado desde siempre y para siempre, diría incluso, a las mujeres respecto de los hombres. Esto, naturalmente, tenía una explicación en los grupos humanos elementales porque se buscaba la supervivencia, pero no tiene ya ninguna justificación en sociedades como las actuales, sociedades donde hay que buscar la igualdad entre hombre y la mujer y, por lo tanto, esa desigualdad como factor originario de diferenciación social
digamos, que existía en la familia, pues no tiene ya mucho sentido en sociedades avanzadas, en sociedades democráticas, ¿no? Porque esa desigualdad ya no se debe a la pura supervivencia, se debe a otros factores, los factores adquiridos de diferenciación social, en los cuales el patriarcado pues, ha tenido un protagonismo absoluto, como todas sabemos, y por lo tanto ya la diferenciación entre el hombre y la mujer, los roles que asumen los hombres y las mujeres en estos grupos familiares estaban debidos a la consecución de unos objetivos que no eran, por supuesto, la supervivencia. Los trabajos que han venido desarrollando las mujeres en estos grupos familiares nos generaban el excedente que era intercambiable, que sí generaban los trabajos que realizaban los hombres, que digo por eso intercambiables, es decir, no que ellas no generaran un beneficio para la colectividad, pero que no era intercambiable, por lo tanto, su situación ha sido siempre menospreciada y minusvalorada en razón de esa posición. Todo esto, como digo, son novedades porque lo conocéis, las que estáis ahí, muchísimo mejor que yo y lo habéis estudiado, como digo, profundamente y lo habéis trabajado sobre ello, ¿no? Por lo tanto, es ahora cuando efectivamente el derecho puede hacer algo más, es decir, el derecho que se ha preocupado recientemente, diría, en términos históricos, por la igualdad de las mujeres respecto de los hombres, ahora es cuando efectivamente puede entrar en otros campos y este podría ser uno de ellos. Yo creo que hay dificultades técnico-jurídicas para un derecho al cuidado tal y como se ha expuesto, no para un derecho al cuidado que ahora distinguiré en algunos aspectos, que no solamente creo que existe, sino que creo que ya tiene base jurídica y base constitucional en algunos preceptos de la Constitución. Pero quizá otros aspectos del derecho al cuidado, sobre todo el derecho al cuidado en su aspecto de libertad de cuidar, este puede tener alguna dificultad más técnico-jurídica si lo ponemos en relación con un sistema de derechos global, no si lo analizamos individualmente o aisladamente, pero si lo ponemos en relación con un sistema de derechos y además un sistema multinivel de derechos donde tiene que encajar con otros derechos ya reconocidos, pues entonces ahí podemos encontrar alguna dificultad. Pero bueno, a ver si me da tiempo y también cito alguna cosa sobre el particular. Bien, decía que tal y como, sobre todo sigo en esto, a la propia directora del Congreso, a Ana Marrades, si nos enfrentamos a un posible reconocimiento ex novo de un derecho al cuidado o de un derecho a los cuidados en plural, como la propia Ana Marrades defiende en uno de los artículos que he podido revisar de su autoría, pues hay un aspecto que yo creo que no tiene ninguna dificultad técnico-jurídica para ser integrado en el sistema de derechos. Otra cosa distinta es que la Constitución española, como sabemos, no reconoce expresamente un derecho al cuidado o a los cuidados, si queremos decirlo en términos en plural, pero sí que encontramos base constitucional a ellos, porque en la misma medida en la que la Constitución española reconoce un Estado social y democrático de derecho, está reconociendo una de las necesidades básicas de la ciudadanía, como es ser cuidada en algunos periodos de su vida o en todos los periodos de su vida, si es que está en unas circunstancias en las que tenga que recibir esos cuidados, pues por razones de discapacidad o por razones médicas o por otros motivos que sean, digamos, homologables a esta situación. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque realmente el propio Estado social tiene como objetivo el cuidado de la ciudadanía, el cuidado de las personas. En el Estado social lo que se da es un cambio de paradigma. El clásico principio de justicia, de dar a cada uno lo suyo, se transforma, se amplía, diría yo, pero sobre todo se modifica. Sí, tiene cambios sustanciales y ya no es el dar a cada uno lo suyo, sino el dar a cada uno lo que necesita. Es decir, el Estado social mira la necesidad, mira hacia la necesidad de las personas porque mira hacia las circunstancias sociales, económicas, vitales en la que los ciudadanos están. Por eso, efectivamente, hay una transformación del Estado liberal que demuestra su insuficiencia en estos aspectos hacia un Estado social
que, como digo, mira hacia estas necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Constitución española tiene ese objetivo de cuidar y de velar por las personas, atendiendo, insisto, a la situación de necesidad en la que se encuentren. ¿Cómo articular esto? Eso ya es un tema más complejo, en el que hoy ya no me puedo extender, pero que son, como digo, los objetivos propios del Estado social, y además muchas de las cosas que se han hecho en los últimos años, décadas si queréis, porque estos son términos históricos, pues efectivamente van hacia el cumplimiento de esos objetivos del Estado social, bien que no sea nunca un camino fácil ni un camino, digamos, homogéneo a lo largo de los años. Bien, en ese sentido, digamos, no habría inconveniente ni una dificultad técnico-jurídica para entender que efectivamente nuestro marco constitucional acoge este derecho a los cuidados del que estamos hablando. Pero la defensa de la multiplicidad o los enfoques distintos, en este caso del derecho al cuidado, es decir, un derecho a cuidar y un derecho a ser cuidado, esto sí necesita una articulación jurídica mucho más, muy elaborada, claramente elaborada. Porque el derecho a ser cuidado, como digo, creo que no solamente no tiene problemas técnico-jurídicos para ser reconocido, sino que está ya reconocido. Si nosotros repasamos algunos de los artículos de la Constitución española, que sobre todo están ahora mismo en el capítulo 3 del título primero, pues el 39, el 41, el 43, el 49, el 50, ahí vemos la idea de cuidado. No hay un reconocimiento expreso en la Constitución, pero está claramente ahí. Y de alguna manera también creo que se puede reconducir al artículo 15, en ese caso ya sería un derecho fundamental, porque ahí también hay una obligación de cuidar. Las sentencias del Tribunal Constitucional, varias sentencias del Tribunal, han establecido claramente que el Estado tiene una obligación de cuidar la vida humana, de uno u otro sentido, y aunque las sentencias habría que analizarlas en su contexto, pero sí que hay una idea de una obligación del Estado de cuidar, ¿no? Así que yo digo que en ese caso, como estoy intentando explicar, me parece que no habría tanto problema. Yo veo más dificultad en la tesis, en la reivindicación de que también el derecho a los cuidados, el derecho al cuidado, tenga esta otra vertiente, que es un derecho de libertad. En primer lugar, tendríamos la dificultad de que sería un único derecho, pero con dos vertientes, una que tendría más que ver con el derecho social o con los derechos sociales, claramente. Esto, como digo, está claramente establecido incluso en la propia Constitución, pero ¿cómo tendríamos que enunciar esa otra vertiente en la que emerge una reivindicación de un derecho de libertad, claramente un derecho de libertad, ¿no? En el sentido de que la persona decide cuidar, y en qué términos tendría que reconocerse este derecho de libertad? Como digo, esto sí que me parece que tendría una mayor dificultad. También es verdad que ahora mismo ya en el ordenamiento jurídico hay muchas medidas que están visualizando y canalizando el cuidado, medidas laborales, medidas asistenciales, todo eso está. Pero claro, si se establece esa libertad de cuidar, pues habría que determinar si se trata de una libertad, o que fuera una libertad fundamental, pero sin carácter prestacional, pero no parece ser que esta sea la reivindicación, sino que tendría que ir acompañada, como digo, de un carácter también prestacional, porque la libertad no se podría hacer efectiva si no va acompañada de ciertos servicios, prestaciones, etcétera, que pudieran hacerla viable. Por supuesto que esto no sería nuevo en el constitucionalismo. Hay libertades en las que también tienen apoyo para poderse producir, ¿no? Pero simplemente señalo, dejo sobre la mesa, por si luego queréis que lo retomemos en el coloquio, que esto me parece que efectivamente sería una dificultad. Y voy a acabar, porque me parece que ya voy por los 15 minutos, con el último punto, muy brevemente, que sería cómo
incluirlo en el ordenamiento, ¿no?, jurídico, cómo ubicarlo e integrarlo dentro no solamente del ordenamiento constitucional español, que eso tendría una gran validez sin duda, sino cómo ubicarlo e integrarlo dentro de un sistema multinivel. Hoy tiene una importancia vital el que las nuevas reivindicaciones, los nuevos derechos que emergen, y emergen muchos porque hay muchas nuevas reivindicaciones, se puedan integrar bien dentro de un sistema multinivel de derechos, si no las garantías que podemos obtener pues quedarían cortocircuitadas por no estar bien dibujado, digamos, esta ubicación dentro del sistema multinivel. Bueno, obviamente la forma más evidente de hacerlo sería mediante la reforma constitucional, pero vamos a dar otras posibilidades porque la reforma constitucional no parece estar en el horizonte. Ese sería el sistema más evidente, más claro y más directo de integrar cualquier nuevo derecho en la Constitución y, por lo tanto, en nuestro ordenamiento. Otras posibilidades, digamos, sería la vía interpretativa. En este sentido, por la vía interpretativa, a mí me parece que sería fácil la vertiente del derecho al cuidado en el que el sujeto es la persona cuidada y, por lo tanto, es decir, la prestación de servicios de cuidado o esa manifestación de cuidar, y me parece que tendría por vía interpretativa más dificultades el reconocimiento de esta otra vertiente, que sería la vertiente de libertad. Se ha dicho también respecto del derecho al cuidado algo sobre su naturaleza jurídica, ¿no? Si es un derecho fundamental o no. Yo en esta tesis, que ha sido también ampliamente estudiada y que hay diversas posiciones sobre ella, creo que chocaríamos en España con el artículo 52 de la Constitución, no tenemos 53 de la Constitución, perdón, no tenemos otra posibilidad, y ahí claramente los derechos en la Constitución están clasificados en razón de las garantías. Podemos llamarlo derecho fundamental si entendemos que estamos utilizando el término en el sentido de que los derechos son el fundamento de la democracia, como decía Peces Barba, o lo podemos utilizar en el sentido que lo hace la Carta de Derechos Fundamentales. Si lo hacemos así, podemos llamarlo derecho fundamental, pero nos vamos a encontrar con que no va a tener las garantías que establece la Constitución porque no está dentro de la sección primera del capítulo 2 del título 1. Así que yo creo que eso, la verdad es que ahora mismo es un escollo jurídico importante. Se ha defendido también que son todos los derechos fundamentales, son todos aquellos que están en relación directa con la dignidad de la persona, por lo tanto con el artículo 10. Yo creo que efectivamente este tipo de derechos puede estar y debe estar en relación con la dignidad de la persona, pero creo que estaríamos de nuevo en la tesis anterior, es decir, o en la dificultad anterior. No veo medio de solventar este asunto. Así que el hecho, por último, de que sean los propios tribunales de justicia los que eleven a esa categoría al derecho al cuidado, la veo también una tesis muy discutible y de difícil articulación. Lo podría hacer, lo sabemos bien, el Tribunal Constitucional, porque tenemos obviamente ya un precedente. El más claro es el derecho a la protección de datos, ¿no?, que nace al amparo del artículo 18 con autonomía, pero lo hizo el Tribunal Constitucional. Esa vía existe, o sea que el Tribunal Constitucional en un momento determinado, ante una norma o ante un caso concreto, pues diga que ahí hay una materia propia de derecho fundamental, pues es una vía que siempre podemos tener ahí, pero claro, sería solamente el Tribunal Constitucional que lo podría hacer. Y termino con una cuestión que a mí me preocupa, pero simplemente la enuncio, por si también en algún momento queréis que la podamos retomar hoy o en otro momento, que es el tema de los cuidados y las emociones. A mí esto me preocupa cuando se enfoca el derecho al cuidado desde el punto de vista jurídico, claro, como tal derecho, ¿no? Porque yo creo que la vinculación de las emociones a los derechos, a la configuración jurídica de los derechos, mejor, más precisamente,
nunca es positiva, y me parece que nunca es positiva para las mujeres, ¿no? El hecho de ver a la mujer con este factor emocional y, por lo tanto, de ahí es muy fácil concluir que está mejor preparada para determinadas funciones y que quién mejor que ella para cumplir con cometidos que son de cuidado, que son de atención, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la dependencia, de las personas con discapacidad. A mí me preocupa mucho. Hay excelentes estudios que, sin embargo, pues mantienen posiciones distintas, entienden que es un valor que puede sumarse a este derecho al cuidado, y yo, pues, con toda sinceridad, no termino de verlo. Quizá pues tengo que seguir repensando el asunto, ¿no? Pero a mí me parece que, como dice Amelia Valcárcel y otras filósofas que se han encargado de estos o se han ocupado de estos temas, una ética femenina diferente de la del hombre, pues en este punto puede que exista, pero en este punto no sé si efectivamente nos llevaría más por el camino de la igualdad o por el camino de continuar en algunos aspectos con la estigmatización de la mujer y su relegación a funciones tasadas. Bueno, me quedo aquí porque no quiero extenderme y copar más tiempo, pero bueno, ojalá que luego podamos hablar un poco más de algunas de estas cuestiones. Muchas gracias. Laura. Muchas Bueno, gracias. Acércate que no se te oye nada. Nada de nada. Nada de nada. ¿Así se me oye mejor? Un poquito más. Vale. No sé. Ahora es cuando no. Ahora es cuando oyes no bien? se oye. Se le oía antes fenomenal. Pero Ah, ahora- dice que mejor con auriculares. No, los auriculares no tienen nada que ver. Sí, porque se los Sí. acaba de quitar. Es que Al tenía quitarse auriculares los con auriculares micrófono. no se ha escuchado. Bueno, de entrada, Laura, sigue estando esta mujer. Laura, tienes el micro apagado. Ahora. Ya está. A ver, ¿ahora se me escucha bien? Ahora. Es que ¿Ahora no sé sí? qué más. Sí, ¿No, Julia? Sí. Sí. ¿Ahora sí? sí. Yo Vale, también sí. Sí. Vale, fenomenal. Uy, nada, ¿Sí? te roba la imagen, Yolanda. No, ya nos quedamos Bueno, contigo. pero hace bien. Yolanda, que gozará escucharte, por cierto. Bueno, es Bueno. un placer y un honor, dicho sea de paso, estar en una mesa tan ilustre. El brillo de esta mesa, incluida, por supuesto, su moderadora, nuestra querida Julia Sevilla, deslumbra. Bueno, antes de empezar, por supuesto, me sumo al agradecimiento a Ana Marrades, a la felicitación por las jornadas y a la invitación a la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la que ella es una ilustre exponente, y a la materialización de dicha invitación en mi persona. Ana Marrades lo que había planteado es que planteáramos propuestas o puntos de conflicto. Voy a empezar por lo último. La Constitución y el constitucionalismo es la máxima expresión de un pacto, de un contrato social. Un pacto social que es heredero de la separación entre el espacio público y el espacio privado propia del Estado moderno, que conceptualizó lo público y lo privado con lógicas antagónicas, como espacios antagónicos, sobre todo con lógicas antagónicas, y que identificó lo público con lo político. Y en virtud de ese antagonismo, lo privado se configuró como lo no político. Además fue un contrato que ocultó ese contrato sexual que conocemos todas, convenientemente tematizado por Carol Pateman. Un contrato sexual que permitió la emancipación de los varones a costa del común sometimiento de las mujeres, pero a su vez la emancipación del espacio público, como si el cuidado no existiera, como si una mano invisible femenina, se ocupara del cuidado. Claro, el problema de esta lógica de la separación no fue solo una lógica de separación de tareas, personas, sino eso que hemos trabajado todas tanto de la separación o la diferencia. El problema es que se convirtió en jerarquía, se convirtió en visibilidad y por tanto lo político, lo privado fue invisible. Y
Y en ese reparto de éticas que ha apuntado Yolanda, que debía regir ambos espacios, ¿no? Esa ética de la justicia, de la imparcialidad propia del espacio público y como antagónica o por oposición, la parcialidad, el particularismo, las emociones, esa ética del cuidado que debía regir el espacio privado y la ética de las mujeres, ¿no? Bueno, esto llevó a esa controversia entre Culver y Gilligan, donde este tipo llegó a decir que las mujeres tenían una inferioridad moral en virtud de esta ética del cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la incorporación de las mujeres al espacio público produjo una ruptura parcial de esa lógica de la separación. Partió una parte, pero no la otra. Todas conocemos que partió de un universalismo homogeneizante, es decir, hacer como si no se fuera mujer, como si no existiera el espacio privado, como si no existiera el cuidado. Pero mantuvieron, es decir, nos dejaron pasar al espacio privado, no sin trabas, al espacio público, perdón, no sin trabas, pero mantuvieron incólume la regla de separación de espacios, la emancipación del espacio público y la esencialización de las mujeres en tanto cuidadoras. De tal forma que el cuidado se ha configurado siempre como una obligación moral específica de las mujeres, ¿no? Claro, esta ruptura parcial, es decir, he roto una parte, pero no he roto la lógica de la relación, la teoría de la separación, está planteando problemas irresolubles. El primero, el de coherencia, es decir, son reglas, o esta separación es una regla propia de otras sociedades, ¿no? Por eso no se puede conciliar lo que es irreconciliable, ¿no? Que decía Ana Marrades antes. Porque el modelo original está hecho para que si eres hombre estés en el espacio público y si eres mujer en el espacio privado, ¿no? En eso que llamó Montesquieu la servidumbre doméstica. Pero va a plantear también problemas de cara, por supuesto, a la igualdad en el espacio privado y en el espacio público. En el espacio privado, con esa oportuna distinción que hacía Soledad Murillo, entre espacio privado, que es el típico de los varones, que es un espacio del descanso del guerrero, y el espacio doméstico, propio del cuidado y de las mujeres, que viene a ser una guerra más, ¿no? Espacio privado y espacio doméstico. Y también en el espacio público, claro, porque si tú tienes una mochila de responsabilidades, tu libertad y tu autonomía en el espacio público no es la misma. Y entre otros temas, en términos de empleabilidad de las propias mujeres. Claro, en términos de empleabilidad y con ello de la aportación de las propias mujeres en términos de cotizaciones o impuestos en la sostenibilidad del modelo social y de protección social europeo. Esto ya ha sido problematizado en multitud de ocasiones en el ámbito comunitario, como un tema de sostenibilidad. Y apunto otro problema, ya voy un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Y un problema, por supuesto, de sostenibilidad humana, del cuidado y de las generaciones de reemplazo. Y ahí tenemos la huelga de vientres y todos los temas asociados a problemas o la pirámide poblacional, ¿no? Que nos vamos hacia un rombo. Propuestas. Bueno, si tenemos nuevas reglas, tenemos que tener un nuevo pacto social. Uno, que se materialice en nuevos modelos constitucionales, no ciegos al cuidado. Habéis hablado de la Constitución de Chile. Voy a bajármelo porque al final de la Constitución de Chile, pero hay, por ejemplo, la Constitución de Ecuador tiene un artículo 333 que es maravilloso. Acércatelo, Laura. Vale, perdón. Incluye la corresponsabilidad, incluye el cuidado de menores, incluye la armonización de la vida laboral y personal, incluye la Constitución de Ecuador. República Dominicana reconoce el trabajo del hogar como actividad económica, por ejemplo. Y, por supuesto, la corresponsabilidad. Bueno, la corresponsabilidad también está en la Constitución de Bolivia y en la Constitución de Venezuela, si no me equivoco. Ya veremos qué pasa con la de Chile, que, bueno, estamos todas muy esperanzadas. Bueno, eso en primer lugar. Segunda propuesta, ¿no? En los modelos, ¿no? Es que vamos a... aquí me muevo ya en términos de políticas públicas. Deberíamos ir a modelos de protección social según la propuesta de Beveridge, es decir, de los países nórdicos, que entienden el cuidado como un derecho universal de ciudadanía, que se financia mediante impuestos, y huir tanto de una tradición bismarckiana, esa que lo vincula a través del sistema de seguridad social, y por tanto aquellas personas no inscritas en el empleo formal están fuera,
como del modelo asistencialista típico de los países del Mediterráneo, que en el mejor de los casos está supuesto a corporación de recursos, nivel de dependencia y redes de apoyo, y en el peor de los casos a estrategias biográficas personales. Y como tercera propuesta, darle una vuelta a la relación de la famosa tríada del bienestar, ¿no? Entre el Estado, el mercado y las familias. El cuidado sigue recayendo en las familias, en lo que llamamos la malla de solidaridad familiar. Y es una malla que tejen las mujeres. Pero no basta solo con que esa malla la tejan entre ambos, con que haya corresponsabilidad en las familias, sino que los otros agentes de la tríada, es decir, el Estado y el mercado, no pueden estar como don Tancredo pensando que viven en sociedades que ya no son tales. El Estado, servicios públicos y legislación. El mercado, sobre todo el mercado laboral, tendrá que adoptar pautas de actuación alejadas de ese ideal tradicional de trabajador plenamente disponible en el mercado laboral gracias al trabajo invisible realizado por las mujeres en el ámbito privado, porque este escenario no es tal. Acabar con esta cultura del presentismo laboral. Es un modelo obsoleto y que no garantiza productividad alguna. De hecho, España tiene la jornada laboral más larga de Europa y la más improductiva. Bueno, ya cierro porque no me quiero comer mucho tiempo, porque se ha hablado durante todas nacemos y morimos dependientes. Eso en el mejor de los casos. El envejecimiento poblacional es un hecho, tanto en términos de pirámide poblacional, de ese rombo, que ya no es una pirámide, como en términos de esperanza de vida. La orientación de las mujeres hacia el empleo es otro hecho. Y es otro hecho también la inaccesibilidad de las escuelas infantiles, la dificultad para cuidar. Hay que afrontar estos hechos y reconocer, uno, el derecho a ser cuidado y a poder cuidar. O sea, que se prevea que el cuidado existe. Y el deber de cuidar. Yo estoy más en el deber que en el mundo de las libertades. Ahora lo aterrizo brevemente. El deber de cuidar, nadie está exento de cuidar, tampoco las instituciones, ¿no? Definir el cuidado como un problema público, de carácter político. El cuidado como problema público siempre se ha defendido o se ha definido como un asunto de las mujeres, un asunto privado, un asunto no político. Yo creo que eso de lo personal es político, ¿no? El cuidado es un problema político, prioritario, que afecta a la sociedad en su conjunto. Tenemos muy asumidas y muy interiorizadas la necesidad de una gestión social de la educación, una gestión social de la salud, hasta del transporte, no sé. ¿Y la gestión social del cuidado qué? Por eso es preciso revisar ese contrato social, integrar la corresponsabilidad no solo de los varones, sino de la sociedad en general, integrar la gestión social del cuidado, reconocer el valor productivo del cuidado, terminando ya, romper con esa concepción de lo privado como no político, visibilizar, reconocer y politizar el cuidado, no como una cuestión personal del sálvese quien pueda, no en una disyuntiva si pesa la economía, la política o la vida, es decir, la economía y la política no pueden confrontar con la vida. Y es cierto que es preciso poner eso que se llama ahora la vida en el centro. Y aquí sí comparto con Yolanda, eso no nos puede llevar al feminismo de la diferencia. O que nos endosen a las mujeres los mandos de la vida en el centro. El derecho de libertad o la libertad de elección para las mujeres ya sabemos qué consecuencias tienen. O qué bueno, estamos hartas de trabajarlo, ¿no? El mantra de la libre elección, ¿no? Sin embargo, creo que el cuidado no debe ser un derecho social. Creo que el cuidado es y debe ser un derecho humano fundamental, que está vinculado a la igualdad, que está vinculado a la dignidad del ser humano y que está vinculado, ¿por qué no?, a ese artículo 15 que mencionaba Yolanda, no del derecho a la vida, que no, porque mientras esté en el ámbito de lo social, estará siempre en el carril bus de los derechos. Pues nada, espero que se me haya escuchado bien, no sé, he hecho lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora, ¿hablas tú, Sofía? Sí.
Buenas tardes a todas y todos los presentes y los que estáis también online. Yo en primer lugar, por supuesto, tengo que agradecer a Ana por permitirme estar aquí y sobre todo he de agradecerle el exceso de confianza que deposita en mí, porque yo realmente, como le dije, no me he acercado nunca, más que como sujeto activo, al derecho de cuidado, pero estoy aquí para aprender y por tanto esto lo voy a manifestar ahora como yo he aprendido de este congreso, de estas intervenciones. No he podido escucharlas todas, me hubiera gustado, me ha sido imposible, pero tanto ayer como hoy he aprendido muchísimo. Por tanto, muchas gracias. Muchas gracias también porque me encanta, de verdad me encanta estar en esta mesa con todas nosotras, Yolanda, Laura, Julia, Margarita, y por tanto estoy realmente satisfecha de estar aquí. Así que intentaré aportar solamente algunas reflexiones desde el punto de vista constitucional, que son las siguientes. Bien, ha salido en varias ocasiones a debate sobre la naturaleza del derecho al cuidado, si es un derecho fundamental, también se ha referido Yolanda al mismo, sobre cuál debe ser el encuadre constitucional del derecho al cuidado. Bien, yo lamento decir, y en esto opino como Yolanda, que hoy por hoy el derecho al cuidado no lo podemos considerar como un derecho fundamental. No es que no deba serlo, que debería serlo, pero sobre la configuración constitucional no es hoy en día un derecho fundamental. Y no lo es no tanto por el criterio formal de que no es objeto, de que no está regulado dentro del texto constitucional y por tanto no es objeto de recurso de amparo constitucional. Yo creo que este criterio ya quedó bastante descartado desde sus inicios, porque esto nos llevaba a considerar que aquellos países que no tuvieran un recurso de amparo constitucional, pues no tenían derechos fundamentales. Bien, ya lo advirtió Rubio Llorente en su momento, no es este el criterio. Y sobre todo ahora, donde en nuestro caso prácticamente el recurso de amparo constitucional está tan vaciado de contenido. Se ha jibarizado de tal forma al exigir exclusivamente la especial trascendencia constitucional que hoy en día, con un 98,8% de demandas de amparo inadmitidas a trámite por no gozar de especial trascendencia constitucional, pues hoy en día hablar de amparo constitucional es prácticamente una quimera. ¿Cuál es el criterio que nos debe conducir a hablar de la fundamentalidad del derecho y por eso el derecho al cuidado no es un derecho fundamental hoy en día? Y es que el derecho fundamental se caracteriza por ser disponible para su titular e indisponible para el legislador. ¿Es disponible para el titular hoy en día el derecho al cuidado? Después veremos cómo no. Y es indisponible para el legislador, desafortunadamente, hoy en día. No se corresponde ninguna de estas notas con el debido derecho al cuidado. Insisto, no es que no deba serlo, es que realmente hoy en día no lo es. Y luego haré alguna propuesta del eje Ferenda. Sí que es verdad que podemos abordar el derecho al cuidado a través de esa técnica que a mí me gusta mucho recurrir a ella y a la que también se ha referido Yolanda,
que es una técnica que ha abordado muy bien Lorenzo Martín Retortillo, que es la de la defensa cruzada de los derechos. Cruzar derechos ha tenido muy buen resultado, sobre todo cruzar derechos que o no estaban en el texto constitucional bien diseñados o estaban en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica con derechos fundamentales, nos ha ido muy bien. Por ejemplo, cruzar derechos ha supuesto reconocer la pensión de viudedad. Yo no estoy de acuerdo con ese cruce que hace ahí el Tribunal Constitucional, pero bueno, podíamos poner muchos ejemplos de cruce de derechos que han servido para reforzar la protección de algunos de ellos. ¿Con qué podíamos cruzar el derecho al cuidado? Indudablemente con el artículo 15, porque la vida no es cualquier vida, es una vida digna. Y una vida digna implica cuidado al inicio y cuidado al final. Y por tanto constituye una dimensión de ese derecho a una vida digna. También podemos cruzarlo indudablemente con el artículo 14 y en conexión con el artículo 9, la responsabilidad de los poderes públicos. Claro que sí. Y en varias dimensiones con el derecho al cuidado. El derecho al cuidado se ha puesto estos días de manifiesto aquí como tiene nombre de mujer. Claro que tiene nombre de mujer en su dedicación al tratamiento del derecho al cuidado. ¿Cuántas somos aquí? Bueno, ¿hay algún varón? Sí, ayer también algún varón participó, pero el tratamiento del derecho al cuidado fundamentalmente y mayoritariamente está interesando a la mujer y esto no es gratuito. Hay razones que nos conducen a que el cuidado interese fundamentalmente a la mujer. Pero también porque además de ese tratamiento, porque el cuidado ha sido fundamentalmente adoptado por la mujer motu propio, sí, moralmente, hablaba Laura, pero también jurídicamente. Recordar cómo cuando entra en vigor la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene que depurar todas esas cláusulas de celibato que obligaban a la mujer que se casaba a abandonar su puesto de trabajo porque su labor anudada al matrimonio era la del cuidado de la casa, la del cuidado de los hijos, la del cuidado de los suegros, la del cuidado de los padres y del marido, indudablemente. Por tanto, matrimonio iba ligado al cuidado integral. Y esto no era solamente algo que asumían las mujeres cuando contraían matrimonio, sino que el ordenamiento jurídico les compelía también a hacerlo. Esas cláusulas de celibato en Telefónica y en muchas empresas que, bueno, o bien daban una dote a la mujer para abandonar su puesto de trabajo, consecuencia que no venía anudada cuando el hombre contraía matrimonio, y que además o bien le obligaba, o bien le incentivaba, o bien le daba una dote. Por tanto, el cuidado ha tenido siempre nombre de mujer. Y por tanto podríamos cruzar el derecho al cuidado con ese artículo 14, pero no solamente en relación con el género, no, también en relación con otras causas de discriminación como la edad y como la discapacidad. El cuidado anudado a los menores, a los mayores, que son los nichos donde más se necesita el cuidado y sobre todo a ese tercer factor que es el cuidado anudado a la discapacidad, que tiene
clara conexión con mandatos constitucionales, fundamentalmente del artículo 9.2 de la Constitución, cuando establece que los poderes públicos removerán los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva. Anudaría también, porque no tengo mucho más tiempo, pero en todo caso me parece que la técnica de anudar y de cruzar derechos no ofrece una consolidación suficiente, porque puede ser muy maleable, puede ser hoy mantenida por los tribunales, pero mañana pues no ser apreciada con la intensidad. Por tanto, sería deseable no tener que acudir a la técnica del cruce, que es más maleable y que es más inestable que tenerlo configurado de una forma más positiva. También en relación con esa faceta social que también ha destacado Yolanda, de las prestaciones del Estado social, yo anudaría también el derecho al cuidado con incluso la organización territorial del Estado. ¿Por qué? Porque esa organización territorial del Estado implica la subsidiariedad, implica el acercamiento del poder al pueblo, y quien más presta el cuidado, quien más puede articular el cuidado, quien más está cerca de esa necesaria protección del cuidado, son tanto comunidades autónomas como instancias, como los entes locales. Por tanto, claro que está en conexión también con la estructura, con la organización territorial del Estado. Pero me gustaría sobre todo destacar, como también se ha destacado, la faceta del derecho-deber del cuidado. No solamente es un derecho el cuidado, también es un deber. Y a mí ahí me gusta mucho, me encanta, la definición que García de Enterría y Tomás Ramón Fernández hacen del deber constitucional. Y fijaros dónde ponen el acento. Comportamientos positivos y negativos que se imponen a un sujeto en consideración a intereses que no son particulares suyos, sino en beneficio de otros sujetos o en beneficio de los intereses generales. Esta es la noción de deber constitucional que sí que aparece después irradiado en algunas partes, en algunos textos del ordenamiento, como son el deber de cuidado de los hijos, patria potestad, custodia compartida, incluso código penal, etcétera. También hacia los padres, también los deberes de los padres, también los deberes familiares, conexión con el artículo 39 de la Constitución, aunque no sea fundamental. Bien, por tanto, esa faceta de deber también es importante y, por tanto, esta rapidísima, porque creo que he hecho una rapidísima exposición de los temas, conduce a plantear, si bien y todos hemos coincidido en lo mismo, que es muy difícil fiarlo todo a la reforma del texto constitucional. Tú lo decías ayer, Ana, si ni siquiera hemos alcanzado el consenso suficiente para reformar el término tan desafortunado constitucional en relación con la discapacidad, pues no podemos pensar por ahora en la reforma del texto constitucional. Y esto nos aboca ¿a qué? Nos aboca a la necesidad de una ley de cuidados, sí, una ley de cuidados que aborde tanto lo que es la configuración positiva del cuidado y, por tanto, las diversas manifestaciones del cuidado, en qué se concreta positivamente ese derecho al cuidado y en qué se concreta también
el deber de cuidado y qué consecuencias jurídicas debe llevar anudadas la ausencia de ese cuidado y el incumplimiento del deber al cuidado. Y solamente así podremos configurar bien y debemos configurar bien el derecho al cuidado, positivamente como derecho y también como deber. Y a mí me ha ilusionado, y en todas sus facetas, es decir, no solamente que el obligado al cuidado, como hablaba ayer también Beatriz, que el obligado al cuidado cumpla con su deber de cuidado, sino también con esas nuevas vertientes del cuidado, y por eso me ha ilusionado tanto, porque no conocía esa realidad, la intervención de Lucía cuando nos exponía cuáles eran esas nuevas manifestaciones, y nos han ilusionado porque, como comentábamos antes Margarita y yo al inicio, nosotras seguramente pertenecemos a una generación en la que nuestros hijos ya son ciudadanos del mundo y los vemos más por Skype o por vídeo WhatsApp que presencialmente. Y entonces, bueno, pues son nuevas realidades humanizantes, muy humanizantes, que, bueno, pues pueden y deben seguir implantándose, y ahí el poder público no tiene la excusa, no puede tener la excusa de que son derechos prestacionales caros, porque, como yo vengo insistiendo muy últimamente, también los derechos fundamentales son caros y no les ponen las mismas pegas, ¿no? Muy bien. Por tanto, bueno, pues esta Pues muchas es la gracias. conclusión. Margarita, a poner el cierre en esta mesa. Bueno, yo en otras ocasiones esto de, ay, como soy la última, ya lo han dicho todo. Bueno, en este caso la excusa la verdad es que me va a venir estupendo y ahora explicaré un poco por qué. Lo primero, como han hecho mis compañeras, agradecer, entre comillas, en algún sentido también, a Ana, agradecer la generosidad de pensar que bueno, pues que podía hoy estar aquí haciendo alguna reflexión en torno al derecho al cuidado. Pero luego pensaba que también es un acto por parte de Ana y bueno, y de Vicenta y Beatriz, a las tres felicito por el trabajo que han hecho, que ya es un congreso consolidado, yo creo que no solo en nuestro ámbito, sino que también en un ámbito internacional. Creo que Ana es una pionera en este ámbito del derecho constitucional y bueno, es de hecho el tercer congreso, es ya un congreso consolidado. Pero decía que creo que no es solamente un acto de generosidad. Pensaba luego, digo, Ana es demasiado lista para aquí errar. Y entonces, claro, efectivamente, yo creo que en esa doble faceta de investigadora y activista que en el feminismo académico se da mucho, Ana ha decidido hacer activismo entre las colegas de Constitucional y entonces nos ha puesto a estudiar y a reflexionar sobre el derecho al cuidado, incluso a las que nunca lo habíamos hecho. Y entonces yo creo que es también una buena cosa. La verdad es que esta reflexión sobre el derecho al cuidado es una aportación del feminismo académico, fundamentalmente, como en tantas otras cosas ha abierto el camino el feminismo académico. En España, bueno, pues hemos hecho referencia a todas ya, a Ana Marrades, también en esta universidad María Luisa Moltó, desde la óptica del feminismo económico, abrió esta línea. Y yo creo que también que en la mesa anterior, yo no he podido estar, pero me consta que estaban porque las colegas latinoamericanas están haciendo muchas cosas muy interesantes y en este sentido, y es porque de hecho en algunas de sus textos constitucionales pues han ido incorporando algún tipo de configuración jurídica. Yo, por tanto, después de hacer entonar casi este mea culpa de que, bueno, yo en realidad no puedo hacer demasiadas propuestas y, por tanto, tengo la suerte de participar en la última mesa,
Y casi que lo que voy a hacer son reflexiones. Reflexiones a partir de las cosas que se han ido diciendo, que aunque no haya estado, las he seguido o me las han comentado, de las cosas que he leído, hacer simplemente algunas reflexiones, porque la verdad es que no estoy todavía en condiciones, Ana, de hacer propuestas, pero nos has puesto a todas ya las pilas para que estemos en la línea de darle un pensamiento, que decimos aquí en Valencia, sobre esta cuestión desde la óptica constitucional. Se ha planteado, de hecho, también algunos aspectos que me han resultado muy interesantes. ¿Qué reflexión hago yo casi de conclusión, ¿no?, de las cosas que se han ido diciendo este día, estos 2 días? Bueno, tenemos lo que tenemos, es decir, tenemos una sociedad patriarcal, una sociedad que el patriarcado construyó desde la separación de lo público y lo privado. Laura lo ha explicado magníficamente y si no os recomiendo que leáis a Mar Esquembre, que lo tiene muy escrito toda esta reflexión. Esa división de lo público y lo privado lo que conllevó fue, como también se ha comentado, conllevó que el hombre quedó para lo público y la mujer para lo privado, para lo doméstico. De ahí que una de las primeras reivindicaciones del feminismo fuese aquello de lo personal es político, es decir, de no te olvides de estos aspectos domésticos. ¿Eso qué significa? Que como las mujeres quedaron excluidas de la ciudadanía, no fueron consideradas sujetos políticos, todo aquello que se refiere a lo que hoy definimos como cuidado, que es cuidar a otros, ser cuidado, pero también cuidarse uno a sí mismo, que yo creo que a veces ese aspecto está un tanto relegado, pero yo creo que es la obligación de cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho a cuidarse. Que indirectamente existen un montón de aspectos que se están poniendo de relieve. El problema es que falta una visión global, digamos. ¿Vale? ¿Qué ha significado esto? Bueno, pues que todas aquellas cuestiones que están referidas a la ciudadanía y, por tanto, a la consideración de los sujetos políticos y a los derechos que conllevan el ejercicio de esa ciudadanía, se reconocieron, se reivindicaron y se reconocieron, y nuestros ordenamientos jurídicos se han construido a partir de esa idea. Pero olvidando, como mis compañeras han puesto de relevancia, y estos días infinitamente se ha puesto de relevancia, que, bueno, el ser humano es un ser vulnerable, que por tanto, en realidad como casi todos los seres vivos, pero con la diferencia de que es un ser preciado, es decir, que lo queremos y queremos que dure y que se cure y que sane. Yo no sé si durante el periodo de pandemia en muchos sitios apareció que no... lo hemos comentado Ana y yo a veces, no sé si era cierto o es un fake de estos, pero vamos, supongo que sea cierto. Hay la frase esta de una antropóloga que cuando le dicen que marque el inicio en toda esta cuestión de que si es antes el Homo sapiens que el Homo no sé qué, que cuando se marca el inicio de la civilización, del ser humano, o sea, de que el ser humano evoluciona y es un ser humano. Y ella dice que en el momento que encuentran un hueso curado, o sea, que en unos enterramientos de esos encuentran un hueso curado. ¿Por qué? Porque eso significa que ese ser se ha parado y ha perdido el tiempo en curar esa pierna, en curar ese brazo o esa pierna rota y que se recuperara. No se lo ha dejado tirado en una cuneta y seguido adelante. Y ahí es donde se marca el inicio del ser humano como lo conocemos. Bueno, esto que ha circulado mucho y bueno, tiene todos los visos de veracidad. Nunca lo he llegado a comprobar, ¿no, Ana? No lo hemos comprobado.
pero sí que hace referencia a que, bueno, pues que es un ser vulnerable y un ser preciado. Pero, sin embargo, en esa configuración de los estados, de la ciudadanía, esa condición de vulnerabilidad y esa condición de ser preciado, de autoquererse también, eso es ser un ser preciado para uno mismo, no se tiene en cuenta, es decir, no tiene ninguna importancia. ¿Cuándo cobra importancia? Cobra importancia en el momento en que de alguna forma quedan desatendidos esos cuidados, es decir, cuando las mujeres se incorporan al mundo laboral. Las mujeres se incorporan o comienzan a incorporarse al mundo laboral y entonces esa desatención del ámbito doméstico hay que darle alguna respuesta por parte del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, sobre todo vía medidas sociales, pone parches, sobre todo, creo, y por lo que he estado mirando, sobre todo desde una óptica que es las que sois juristas, los que sois juristas conocéis, ¿no? Que es desde la óptica del derecho laboral, es decir, permisos de lactancia, permisos de maternidad, permisos de paternidad, vacaciones y desde la óptica del derecho a la familia, Sefa lo ha comentado, ¿no? La obligación, que además son derechos, incluso algunos de ellos reconocidos en las cartas internacionales, ¿no? El derecho a la obligación, perdón, a cuidar de los hijos e hijas menores, es decir, se han ido incorporando parches y siempre desde la óptica del capitalismo, desde la óptica de un Estado que produce y que, por tanto, ese sujeto que ahora sí que me importa, no ya como sujeto político, sino que ahora me importa porque produce y resulta que genera un problema al que hay que darle alguna respuesta. Claro, esa, digamos, poco valor de lo privado, de lo doméstico, la nula, pues casísima consideración a efectos de los derechos de ciudadanía. Es decir, ¿por qué es más importante la libertad de expresión que cuidarse? O sea, ¿por qué eso ha ocurrido así? O sea, ¿por qué es más importante el derecho de asociarse, el derecho a manifestarse es más importante que cuidarse? Porque, como yo creo que antes hacía referencia a Maes Kembre y que ha escrito mucho sobre esta cuestión, no tiene más que ver con el no reconocimiento de las mujeres como sujeto político y, por tanto, el no haber participado en un pacto que generó unos derechos y le dio importancia a unos derechos y le dio importancia al derecho a manifestarse o asociarse, pero no al derecho a que a uno le cuiden a lo largo de los cuidados que requiere a lo largo de toda su vida, que pueden ser mayores, es verdad, al principio y al final, pero que son a lo largo de toda la vida. Y como además son cosas de mujeres, antes se han hecho referencia por parte también de nuestras compañeras que están conectadas online, fijaros cómo la incorporación de las mujeres al ámbito laboral en sentido amplio ha conllevado conflictos por el reparto de los espacios de poder, por los espacios de decisión. Ha conllevado conflictos y ahí tenemos todas las normas sobre cuotas, etcétera, etcétera, sobre paridad, sobre que haya mujeres. Ha conllevado conflicto. Ese conflicto no se ha trasladado en el otro ámbito. Es decir, si las mujeres estaban excluidas del ámbito de lo público, nuestra incorporación ha supuesto conflictos. Conflictos, pues eso, de reparto de poder, conflictos de toma de decisiones, pero esos conflictos no se han producido a la inversa
en el espacio en torno a la distribución de los cuidados, donde, como ya se ha dicho, de forma mayoritaria son las mujeres las que se hacen cargo de ello, tanto de manera informal, a lo que todas las que estamos aquí seguro que de una manera u otra nos dedicamos, como de manera formal, es decir, las profesiones del cuidado son profesiones claramente feminizadas por las razones miles que no voy ahora a eso a exponer para no hacerlo muy larga. Es decir, hay por tanto un planteamiento que es el que se ha estado haciendo a lo largo de estos días, es el que hace la profesora Marrades, la reflexión que aquí se ha hecho por parte de mis colegas sobre cómo implementar ese derecho, si es un derecho con una consideración autónoma, si es un derecho en relación a otros derechos, si existen ya políticas públicas que de alguna manera hacen posible la ejecución de ese derecho. Yo he dicho que no iba a hacer propuestas y no las voy a hacer porque no estoy en condiciones, no me atrevo todavía a hacerlas. Pero yo creo que un poco en esa línea de todas estas reflexiones, de lo que desde el feminismo académico se viene planteando hace mucho tiempo, es cierto que tiene dificultades. Tiene dificultades la reforma de la Constitución, tiene dificultades. Pero, claro, si del pacto social estuvimos excluidas, los pegotes traen estas consecuencias de aquellos lodos, estos barros, o no sé, al revés, de aquellos barros, estos lodos. ¿Qué se entiende? Entonces, la cuestión es que, claro, bueno, esto forma parte de la redefinición del pacto social en la que de la que surge el pacto constitucional, en el que hay la mitad de la población ha estado excluida desde las primeras constituciones liberales. ¿Qué significa eso? Que además el derecho no se, o sea, ¿qué ventajas tiene el reconocimiento de ese derecho? El reconocimiento de ese derecho permitirá la consecución de los cuidados, de ser cuidado, cuidarse, de obligaciones del cuidado, forme parte de una manera transversal del ordenamiento jurídico y no a través de políticas públicas parcheadas, porque las políticas públicas parcheadas, sin una evaluación como toca de esa política, que se han hecho muchas en los últimos 40 años, se han hecho muchísimas. ¿Y por qué, sin embargo, estamos donde estamos? Si resulta que ha habido un montón de decisiones administrativas aplicadas a través de normas que llevan a cabo o sea, que ejecutan una política pública, pues que en realidad no han solucionado nada o han solucionado muy poco. No han solucionado el problema estructural, han solucionado, bueno, pues en algunos casos de maneras absurdas. Podríamos poner ejemplos un montón. ¿Os acordáis? Me viene ahora a la cabeza, 400 euros por cuidado de los hijos menores de 1 año. Vale, pero igual lo cobraba yo que lo cobraba yo qué sé, la hija de Juan Roch, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que eso no tiene sentido. Es decir, si tú no haces un reconocimiento del derecho que implique la consecuencia de incorporar de manera transversal, como ocurre con otros derechos, EFA ha hecho ejemplos muchos y interesantes, pues
a incorporar esos principios de actuación por parte del Estado, pero garantizando pues a través de políticas que sean evaluables y verificables a través de las vías administrativa y judicial, es decir, como otros derechos CEFA ha hecho. Y por tanto, no como unas respuestas sectoriales y puntuales. A lo mejor esto que estoy diciendo no es muy posibilista, pero creo que empecemos por arriba, ¿no? Y luego ya veremos. Creo que, por tanto, y ya para finalizar, porque se acaba el tiempo, creo que esto es un logro ya el que el feminismo académico haya puesto en la agenda del debate académico, pero también en el político haya puesto el foco en esta cuestión, porque sobre todo creo que es algo a lo que nadie, uno al final o una puede decidir asociarse o no dentro del ejercicio de esa libertad, pero es que resulta que cuidados necesita todo el mundo, desde el instante, o sea, por el mero hecho de ser humano. Por lo tanto, vamos, es un debate al que seguro que nuestras compañeras contribuirán y a las que nos han puesto a las demás en la línea de, bueno, pues a partir de otras cuestiones refleja eso. Os doy la enhorabuena. Pido disculpas porque son reflexiones un poco que ya están todas dichas y manifestadas a lo largo de esta congreso y nada, y muchas gracias, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido una mesa estupenda. Yo todo el rato me estaba pensando que las mujeres siempre hemos sido... Sí, bueno, Yolanda, sí, ya sabemos que te tienes que ir. Lo iba a decir luego que te disculpasen porque desaparecieras de la pantalla, que has estado presente la que más, todo el rato. La pobre Laura está ahí en una esquinita y tú estás ocupando un espacio estupendo. Yolanda, pues nada, muchísimas gracias por haber estado y por tus reflexiones. Vale, y ahora cuento yo lo que quería contar. Nada, son dos cosas. Que yo creo que las mujeres siempre hemos sido objeto del derecho, lo que no hemos sido es sujeto, porque el derecho punitivo, el derecho penal, nos ha perseguido y nos ha igualado para todo. O sea, nos ha metido en lo de asesinas, en lo de malas madres, en lo de abandonar, por ejemplo, abandonar el bebé, no lo abandona el padre, lo abandona la madre. Y por otra, esa es la parte negativa. Pero yo creo que en la parte positiva, el ser humano nace débil y necesitado de cuidados, porque si no la sociedad no existiría. O sea, no funcionaría, no tendríamos lo que se llama apego, ni afecto, ni necesidad, porque si naciera el niño, como nace un perrito, y a los 2 días o a los 3 ya se puede ir corriendo por cualquier parte, yo creo que la sociedad no existiría como existe. O sea, seríamos personas sueltas por ahí bambando y bambando bastante regular o bastante mal. O sea, que a mí me parece, bueno, por cierto, Ana, estupendo todo el objeto y el sujeto y a las compañeras que lo han formado, insisto, lo que ha dicho Margarita. Y luego yo estos días he descubierto a una persona, que supongo que algunas también la conoceréis, que se llama Riane Eisler, que dice que la civilización que conocemos es un poquito, que antes existía otra en la que las mujeres éramos personas normales, con derechos iguales y que teníamos toda la responsabilidad y el protagonismo que tenemos, porque, a ver, sin nosotras acaba el mundo. Así que, nada, muchas gracias por todo y aquí tenemos a Ana que va a dar algún toque ideal de final. Que va. Voy a daros las gracias. La primera a ti, Julia. Mira. Por siempre estar. Hombre, llevamos juntas ¿cuánto? Mucho. No, es que me dirijo la tesis en el año 2000. Bueno, pero gracias de verdad, Sefa. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda se ha ido. Gracias, Marga, compañera amiga. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Sefa, te voy a pedir una tutoría, como si fuera una niña, de una estudiante,
Marga, tenemos 1000 ocasiones de hablar, pero de verdad que habéis introducido cuestiones muy interesantes, muy técnicas, jurídicas, que es lo que yo quería que vosotras aportaseis. Perdona, ay Laura, es que claro, eso de no verte, Es que te han puesto en un rinconcito. Laura, que a ti no te estaba agradeciendo, que muchísimas gracias a las tres, de verdad. Muchísimas gracias, Laura, por tus aportaciones. Nosotras es un tema que tenemos abierto y que siempre estamos ahí y sabemos que este tema está en el origen de toda discusión en el feminismo, porque verdaderamente este tema está en el origen de la discriminación. Así que, bueno, pues tenemos ahí un debate que todavía no se ha cerrado, que es muy largo y que lo tenemos pendiente y que lo que queremos es que se valore. O sea, en realidad el propósito y el fin es el reconocimiento del derecho. Cuando yo hablo del reconocimiento del derecho, que yo entiendo que porque en el fondo lo que ha girado o lo que ha estado en el sustrato de este congreso todo el tiempo ha sido un poco esa reflexión sobre si lo que hay que hacer es que verdaderamente las instituciones sean eficaces, eso ya tenemos suficiente, o si por el contrario es necesario reconocer el derecho y que esté presente y que esté positivo. Y esa es un poco mi tesis, vaya. Es el derecho a la vida, yo creo que claro, entonces lo que buscamos y lo que perseguimos es el reconocimiento, pero no solo desde un punto de vista académico, sino lo que buscamos sobre todo es que de verdad se revalorice socialmente y que aquellos que tienen la responsabilidad de garantizarlo, que son los que al final pues nosotros votamos, elegimos y quienes son nuestros representantes, pues de verdad lo reconozcan y pongan las medidas para garantizarlo. Pues nada, muchísimas gracias. Continuamos esta tarde a las 4.